El libro de la sabiduría, también conocido como La sabiduría de Salomón, versión estándar, revisada original. El libro de la sabiduría comienza con un llamado a amar la justicia y a buscar al Señor con sinceridad. Esto puede parecer un cliché teológico, pero tras su elegancia poética y su aguda reflexión filosófica se esconde un trasfondo mucho más profundo. Es la voz de un judío que se dirige al corazón de un mundo abrumado por la cultura griega, el dominio romano y la constante presión para abandonar a Dios, el Dios de Israel. Aunque el libro se atribuye al rey Salomón, hijo de David, y el rey más sabio en la historia de Israel, los estudiosos coinciden generalmente en que el verdadero autor fue un judío devoto y erudito que vivió en Alejandría, Egipto, en algún momento del siglo I a.c. Escribió en griego, no en hebreo, escogiendo la lengua del imperio para poder hablar de fe a los fieles en una época de asimilación, compromiso y persecución. No fue una época pacífica. Los judíos que vivían en la diáspora estaban rodeados de filosofía griega, religiones paganas y el poder romano. Muchos estaban abandonando su herencia espiritual en busca de aceptación social o beneficio económico. En respuesta, el autor de la sabiduría de Salomón intentó reavivar el respeto por la verdad de Dios, usando la voz de Salomón para hablar con autoridad real y claridad poética. Pero ¿quién fue Salomón y por qué invocar su nombre? En las escrituras hebreas, Salomón es retratado como el hijo de David, constructor del templo, y el hombre más sabio que jamás haya existido. Ver 1 Reyes 3, 5, 14. Su nombre se convirtió en sinónimo de perspicacia, juicio y favor divino. Los proverbios Eclesiastés y el Cantar de los Cantares también se relacionan con la tradición de sabiduría de Salomón. El mensaje del libro es claro. La sabiduría es divina. No es solo conocimiento, sino una fuerza espiritual, el aliento de Dios, el reflejo de su gloria, la guía para los reyes y el consuelo de los justos. Ella preserva la creación, corrige a los soberbios y orienta a los fieles hacia la inmortalidad. Según el libro, las almas de los justos están en manos de Dios. Sabiduría 3:1. Y se atreve a plantear preguntas sobre la justicia, el sufrimiento y el destino final de la humanidad en un mundo donde el fatalismo griego sostenía que el alma se disuelve y la muerte es definitiva. La sabiduría de Salomón proclama que Dios nos creó para la eternidad. Sabiduría 2:23. Y que la muerte entró en el mundo no por designio divino, sino por la envidia del diablo. Sabiduría 2:24. Estos versos anticipan el mensaje cristiano y transmiten verdades que más tarde se reflejan en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué el libro de la sabiduría de Salomón no está incluido en la Biblia protestante, pero sigue apreciado en las tradiciones católica y ortodoxa? La respuesta está en la historia del canon bíblico. La sabiduría forma parte de lo que ahora conocemos como libros deuterocanónicos, textos que fueron incluidos en la Septuaginta, la antigua traducción al griego de las escrituras hebreas. Esta versión era ampliamente usada por los judíos en tiempos de Jesús y por la Iglesia primitiva. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental aceptan estos libros como escritura, reconociendo su uso por los apóstoles y su coherencia espiritual con los testamentos Antiguo y Nuevo. Sin embargo, durante la Reforma Protestante, reformadores como Martín Lutero decidieron seguir el canon hebreo utilizado por las comunidades judías en siglos posteriores, que excluía estos escritos griegos. Como resultado, el libro de la sabiduría y otros 6 libros deuterocanónicos fueron eliminados de la Biblia protestante y denominados apócrifos, que significa ocultos o no canónicos. Pero los primeros cristianos conocían bien este libro.
Los escritores del Nuevo Testamento estaban claramente influenciados por su lenguaje y temas. Pensemos en la idea de la palabra logos como agente de la creación en Juan 1:1-3, que refleja de cerca el papel de la sabiduría en Sabiduría 7:22. La inmortalidad del alma que aparece en Sabiduría 3 resuena en Romanos 6:2, Timoteo 1:10. La confrontación entre el hombre malvado y el justo en Sabiduría 2 tiene un sorprendente parecido con la pasión de Cristo. De esta manera, la sabiduría de Salomón funciona como un puente entre los testamentos antiguo y nuevo. Habla el lenguaje de la filosofía griega, pero respira el espíritu de la profecía hebrea. Es judía en origen, griega en expresión y profética en sus implicaciones, prefigurando a Cristo. Al final, el libro de la sabiduría es un tapiz teológico, parte poesía, parte filosofía, parte profecía. Nos invita a buscar la sabiduría no por poder o prestigio, sino para conocer al Dios que da vida y juzga con justicia. Ofrece una visión del mundo basada no en el destino o el miedo, sino en la fe, la justicia y la esperanza de la vida eterna. No es solo un libro para eruditos, es un mensaje para cada generación que se halla en la encrucijada entre la cultura y la convicción, recordándonos: ama la justicia, tú que juzgas la tierra. Sabiduría 1:1. Aquí está el texto completo de la sabiduría de Salomón. Después haremos el análisis y la explicación completa del libro, el libro de la sabiduría de Salomón, capítulo 1. Amad la justicia, gobernantes de la tierra. Pensad en el Señor con rectitud y buscadle con sinceridad de corazón, porque se deja encontrar por quienes no le ponen a prueba y se manifiesta a quienes no desconfían de él. Porque los pensamientos perversos separan a los hombres de Dios, y cuando su poder es puesto a prueba, condena a los necios, porque la sabiduría no entrará en un alma engañosa, ni habitará en un cuerpo esclavizado por el pecado. Porque un espíritu santo y disciplinado huirá del engaño, se levantará y se apartará de pensamientos necios, y se avergonzará ante la llegada de la injusticia. Pues la sabiduría es un espíritu bondadoso, y no liberará al blasfemo de la culpa de sus palabras, porque Dios es testigo de sus sentimientos más íntimos, y un verdadero observador de su corazón, y oyente de su lengua. Porque el Espíritu del Señor ha llenado el mundo, y aquello que todo lo une sabe lo que se dice. Por lo tanto, nadie que pronuncie cosas injustas quedará sin ser notado, y la justicia al castigar no pasará por alto a nadie. Se hará indagación sobre los consejos de un hombre impío, y un informe de sus palabras llegará al Señor para condenarlo por sus actos sin ley, porque un oído celoso oye todas las cosas, y el sonido de los murmullos no queda sin ser escuchado. Cuidaos entonces de murmullos inútiles, y mantened vuestra lengua alejada de la calumnia, porque ninguna palabra secreta queda sin resultado, y una boca mentirosa destruye el alma. No invitéis a la muerte por el error de vuestra vida, ni traigáis destrucción por las obras de vuestras manos, porque Dios no hizo la muerte, y no se deleita en la muerte de los vivientes. Porque creó todas las cosas para que existieran, y las fuerzas generadoras del mundo son saludables, no hay veneno destructivo en ellas. El dominio del Hades no existe en la tierra, pues la justicia es inmortal. La sabiduría de Salomón, capítulo 2. Porque razonaron de manera insensata, diciéndose a sí mismos: corta y dolorosa es nuestra vida, y no hay remedio cuando un hombre llega a su fin, y no se conoce a nadie que haya regresado del Hades. Porque nacimos por mera casualidad, y en el futuro seremos como si nunca hubiésemos sido. Porque el aliento en nuestras fosas nasales es humo, y la razón es una chispa encendida por el latido de nuestros corazones. Cuando se extingue el cuerpo, se convertirá en cenizas, y el espíritu se disolverá como aire vacío.
Nuestro nombre se olvidará con el tiempo, y nadie recordará nuestras obras. Nuestra vida pasará como las huellas de una nube, y se dispersará como la niebla que es perseguida por los rayos del sol y superada por su calor. Porque nuestro tiempo otorgado es el paso de una sombra, y no hay regreso de nuestra muerte, porque está sellada y nadie regresa. Venga, por lo tanto, disfrutemos de los bienes que existen y aprovechemos al máximo la creación. Como en la juventud, llenémonos de vino costoso y perfumes, y que ninguna flor de la primavera nos pase desapercibida. Coronémonos con capullos de rosa antes de que se marchiten. Que ninguno de nosotros falte a nuestra fiesta. En todas partes dejemos señales de disfrute, porque esta es nuestra porción y este nuestro destino. Oprimamos al justo pobre. No perdonemos a la viuda, ni respetemos las canas del anciano, sino que nuestra fuerza sea nuestra única ley. Porque lo que es débil se prueba inútil. Acechemos al hombre justo porque nos resulta incómodo y se opone a nuestras acciones. Nos reprende por nuestros pecados contra la ley y nos acusa de nuestras faltas en nuestro adiestramiento. Se proclama conocedor de Dios y se llama Hijo del Señor. Se ha convertido en una reprobación de nuestros pensamientos. Su mera presencia nos pesa porque su forma de vida es distinta a la de los demás y sus maneras son extrañas. Para él somos considerados como algo vil y evita nuestros caminos como si fueran impuros. Él llama feliz el final del justo y se jacta de que Dios es su Padre. Veamos si sus palabras son ciertas y probemos qué ocurrirá al final de su vida. Porque si el hombre justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de la mano de sus adversarios. Probémoslo con insultos y tortura, para que podamos comprobar cuán paciente es y poner a prueba su resistencia. Condenémoslo a una muerte vergonzosa, porque según lo que dice él, será protegido. Así razonaron, pero se dejaron desviar, pues su maldad los cegó. No conocieron los propósitos secretos de Dios, ni esperaron los salarios de la santidad, ni discernieron el premio para las almas intachables, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad y lo hizo a imagen de su propia eternidad. Pero a través de la envidia del diablo, la muerte entró en el mundo, y aquellos que pertenecen a su partido la experimentan. Capítulo 3. Pero las almas de los justos están en la mano de Dios, y ningún tormento las tocará jamás. A los ojos de los necios parecen haber muerto, y su partida fue considerada una aflicción, y su alejamiento de nosotros su destrucción. Pero ellos están en paz, porque aunque a la vista de los hombres fueron castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Después de haber sido disciplinados, un poco recibirán un gran bien, porque Dios los probó y los halló dignos de sí mismo. Como el oro en la fragua los probó, y como una ofrenda quemada los aceptó. En el tiempo de su visita, resplandecerán y correrán como chispas entre la paja. Gobernarán naciones y reinarán sobre pueblos, y el Señor reinará sobre ellos para siempre. Aquellos que confían en Él comprenderán la verdad, y los fieles habitarán con Él en amor, porque la gracia y la misericordia están sobre sus elegidos, y Él cuida de sus santos. Pero los impíos serán castigados según merecen sus hechos, quienes desoyeron a los justos y se rebelaron contra el Señor. Porque quien desprecia la sabiduría y la instrucción es miserable. Su esperanza es vana, sus esfuerzos son estériles y sus obras son inútiles. Sus esposas son necias y sus hijos malvados. Su descendencia está maldita, porque bendita es la mujer estéril que es pura, que no ha caído en una unión pecaminosa. Ella dará fruto cuando Dios examine las almas. Bendito también es el eunuco, cuyas manos no han cometido actos ilícitos, y que no ha tramado cosas malvadas contra el Señor, pues se le mostrará un favor especial por su fidelidad, y tendrá un lugar de gran deleite en el templo del Señor.
porque el fruto de buenos trabajos es renombrado, y la raíz de la comprensión no falla. Pero los hijos de adúlteros no alcanzarán la madurez, y la descendencia de una unión ilícita perecerá. Aunque vivan mucho tiempo, no serán valorados, y al final su vejez será sin honor. Si mueren jóvenes, no tendrán esperanza ni consuelo en el día del juicio, porque el fin de una generación injusta es penoso. Capítulo 4. Mejor es una persona sin hijos que es virtuosa, porque la inmortalidad está en la virtud y es reconocida tanto por Dios como por los mortales. Cuando está presente la gente la imita y la anhela. Cuando ha partido a lo largo de todo el tiempo, marcha coronada en triunfo victoriosa en el concurso por premios que son inmaculados, pero la prole prolífica de los impíos no servirá de nada, y ninguna de sus semillas ilegítimas echará raíces profundas ni tomará firmeza. Incluso si brotan ramas por un tiempo de pie de manera insegura, serán sacudidas por el viento y por la violencia de los vientos serán desarraigadas. Las ramas serán quebradas antes de llegar a la madurez, y su fruto será inútil, no apto para comer y sin valor. Porque los hijos nacidos de uniones ilegítimas son testigos del mal contra sus padres cuando Dios los examina. Pero los justos, aunque mueran jóvenes, estarán en paz. Porque la vejez no se honra por el tiempo que se vive o se mide por el número de años, sino que la sabiduría es el cabello canoso. Para cualquiera, una vida sin tacha es una vejez plena. Hubo algunos que agradaron a Dios y fueron amados por Él, y que mientras vivían entre pecadores, fueron llevados. Fueron elevados para que el mal no cambiara su entendimiento, ni el engaño pervirtiera sus almas. Porque la fascinación de la maldad oscurece lo que es bueno, y el deseo errante pervierte la mente inocente. Siendo perfeccionados en poco tiempo, cumplieron largos años, porque sus almas eran gratas al Señor. Por eso Él los tomó rápidamente del medio de la maldad. Sin embargo, la gente vio y no entendió, ni tomó tal cosa en serio, que la gracia y la misericordia de Dios están con sus elegidos, y que Él cuida de sus santos. Los justos que han muerto condenarán a los impíos que están vivos, y la juventud que se perfecciona rápidamente condenará la prolongada vejez de los injustos. Porque verán el fin del sabio, y no comprenderán lo que el Señor había dispuesto para ellos, y para qué los mantuvo a salvo. Los injustos verán, y tendrán desprecio por ellos, pero el Señor se reirá de ellos. Después de esto, se convertirán en cadáveres deshonrados y en un desprecio entre los muertos para siempre, porque Él los hará quedar mudos en el suelo y los sacudirá desde los cimientos. Quedarán completamente secos y estériles y sufrirán angustia, y su recuerdo perecerá. Vendrán con temor cuando sus pecados sean contados, y sus acciones ilegales los condenarán en su propia cara. Capítulo 5. Entonces los justos se pondrán de pie con gran confianza en presencia de aquellos que los han oprimido y de quienes han menospreciado sus labores. Cuando los impíos los vean, se llenarán de un temor aterrador y se asombrarán por la inesperada salvación de los justos. Se hablarán unos a otros con arrepentimiento, y en angustia de espíritu gemirán y dirán: estos son aquellos a quienes antes despreciábamos y convertíamos en objeto de burla. ¡Cuán necios fuimos! Pensábamos que sus vidas eran una locura y que su final carecía de honra. ¿Por qué han sido contados entre los hijos de Dios y cuál es su suerte entre los santos? Así fue que nosotros nos alejamos del camino de la verdad, y la luz de la justicia no brilló sobre nosotros, y el sol no se levantó sobre nosotros. Nos entregamos a los caminos de la ilegalidad y la destrucción, y vagamos por desiertos inexplorados. Pero el camino del Señor no lo hemos conocido.
¿Qué nos ha beneficiado nuestra arrogancia y qué bien nos ha traído nuestra riqueza presumida? Todas esas cosas han desaparecido como una sombra y como un rumor que pasa como un barco que navega por las aguas onduladas, y cuando ha pasado no se puede encontrar rastro alguno, ninguna huella de su quilla en las olas, o como cuando un pájaro vuela por el aire, no se encuentra evidencia de su paso. El aire ligero agitado por el batir de sus alas y atravesado por la fuerza de su veloz vuelo es recorrido por el movimiento de sus alas y después no se halla señal de su venida. O como cuando se dispara una flecha hacia un blanco, el aire así dividido se junta de inmediato, de modo que nadie conoce su trayectoria. Así también nosotros, en cuanto nacimos, dejamos de existir y no teníamos señal de virtud que mostrar, sino que fuimos consumidos en nuestra maldad. Porque la esperanza de los impíos es como el diente de león llevado por el viento y como una ligera helada ahuyentada por una tormenta, se dispersa como el humo ante el viento y pasa como el recuerdo de un huésped que solo se queda un día. Pero los justos vivirán para siempre, y su recompensa está con el Señor. El Altísimo cuida de ellos, por lo tanto, recibirán una corona gloriosa y un hermoso diadema de la mano del Señor, porque con su mano derecha los cubrirá y con su brazo los protegerá. El Señor tomará su celo como toda su armadura y armará a toda la creación para repeler a sus enemigos. Se pondrá la justicia como coraza y vestirá la imparcialidad como casco. Tomará la santidad como un escudo invencible y afilará la ira severa como una espada. La creación se unirá a él para luchar contra sus frenéticos adversarios. Los rayos volarán con puntería certera y saltarán de las nubes al objetivo como si fueran disparados desde un arco bien tensado. Las piedras de granizo llenas de ira serán lanzadas como desde una catapulta. Las aguas del mar se desatarán contra ellos y los ríos los abrumarán sin piedad. Un viento poderoso se levantará contra ellos y como una tempestad los dispersará. La anarquía devastará toda la tierra y las malas acciones derrocarán los tronos de los gobernantes. Capítulo 6. Escuchen por tanto, oh reyes, y comprendan. Aprendan, oh jueces de los confines de la tierra. Presten oído ustedes que gobiernan sobre multitudes y se jactan de muchas naciones, porque su dominio fue concedido por el Señor y su soberanía por el Altísimo, quien examinará sus obras e indagará sus planes, porque como siervos de su reino no gobernaron correctamente, ni mantuvieron la ley, ni caminaron según el propósito de Dios. Él vendrá sobre ustedes de manera terrible y rápida, porque un juicio severo recae sobre los que ocupan altos cargos, pues los más humildes pueden ser perdonados con misericordia, pero los poderosos serán severamente probados. Porque el Señor de todos no se asombrará ante nadie, ni mostrará deferencia por la grandeza, porque Él mismo hizo tanto a los pequeños como a los grandes, y tiene en cuenta a todos por igual. Pero una investigación rigurosa está en camino para los poderosos. A ustedes entonces, oh monarcas, van dirigidas mis palabras, para que puedan aprender sabiduría y no transgredir. Porque serán santificados quienes observen las cosas sagradas con santidad, y aquellos que han sido instruidos hallarán defensa. Por lo tanto, pongan su deseo en mis palabras, anhelen por ellas y recibirán instrucción. La sabiduría es radiante e imperecedera y es fácilmente discernible para quienes la aman y se encuentra para quienes la buscan. Ella se apresura a darse a conocer a quienes la desean. Quien se levante temprano para buscarla no tendrá dificultades, porque la encontrará sentada a sus puertas. Fijar el pensamiento en ella es entendimiento perfecto, y quien sea vigilante respecto a ella, pronto estará libre de preocupaciones, porque ella busca a quienes son dignos de ella.
Ella se presenta con gracia en sus caminos y los encuentra en cada pensamiento. El principio de la sabiduría es el deseo más sincero de instrucción, y la preocupación por la instrucción es amor hacia ella. El amor hacia ella es el cumplimiento de sus leyes, y prestar atención a sus leyes es la certeza de la inmortalidad. La inmortalidad acerca a uno a Dios. Por lo tanto, el deseo de sabiduría conduce a un reino. Por lo tanto, si te deleitas en tronos y cetros, oh monarcas sobre los pueblos, honra la sabiduría para que reines para siempre. Te contaré qué es la sabiduría y cómo surgió, y no te ocultaré secretos, pero seguiré su curso desde el principio de la creación y aclararé su conocimiento. No pasaré por alto la verdad, ni me dejaré llevar por la enfermiza envidia, porque la envidia no se asocia con la sabiduría. Una multitud de hombres sabios es la salvación del mundo, y un rey sensato es la estabilidad de su pueblo. Por lo tanto, aprende de mis palabras y te beneficiarás. Capítulo 7. También soy mortal, como todos los hombres, descendiente del primer hijo formado de la tierra. En el vientre de una madre fui moldeado en carne durante 10 meses, compuesto con la sangre de la semilla de un hombre y el placer del matrimonio. Cuando nací, empecé a respirar el aire común y caí sobre la tierra a fin. Mi primer sonido fue un llanto, como el de todos. Fui amamantado con cuidado y envuelto en pañales, pues ningún rey ha tenido un comienzo diferente en la vida. Hay para toda la humanidad una entrada a la vida y una salida común. Por eso oré y se me concedió entendimiento. Llamé a Dios y el espíritu de la sabiduría vino a mí. La preferí sobre cetros y tronos, y consideré la riqueza como nada a su lado. Ni siquiera la comparé con alguna gema invaluable, porque todo el oro es solo un poco de arena ante ella, y la plata será considerada como barro frente a ella. La amé más que a la salud y la belleza, y elegí tenerla en lugar de la luz, porque su resplandor no se extingue. Todos los bienes vinieron a mí junto con ella, y en sus manos riquezas incontables. Me regocijé en todo ello, porque la sabiduría los guía, pero no sabía que ella era su madre. Aprendí sin engaños y compartí sin resentimiento. No oculto su riqueza, pues es un tesoro inagotable para los hombres. Quienes la obtienen adquieren amistad con Dios, recomendados por los dones que provienen de la instrucción. Que Dios me conceda hablar con juicio y tener pensamientos dignos de lo que he recibido, porque Él es el guía incluso de la sabiduría y el corrector de los sabios. Pues tanto nosotros como nuestras palabras estamos en su mano, así como todo entendimiento y habilidad en las artes. Porque es Él quien me otorgó un conocimiento infalible de lo que existe para conocer la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, las alternancias de los solsticios y los cambios de las estaciones, los ciclos del año y las constelaciones de las estrellas, las naturalezas de los animales y los temperamentos de las bestias salvajes, los poderes de los espíritus y las razones de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. Aprendí tanto lo secreto como lo manifiesto, porque la sabiduría, la modeladora de todas las cosas, me enseñó. Porque en ella hay un espíritu que es inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, claro, puro, distinto, invulnerable, amante del bien, agudo, irresistible, benevolente, humano, firme, seguro, libre de ansiedad, todopoderoso, que todo lo supervisa y que penetra a través de todos los espíritus que son inteligentes, puros y extremadamente sutiles. Porque la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento. Debido a su pureza, ella permea y penetra todas las cosas, pues es un aliento del poder de Dios y una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por lo tanto, nada impuro puede entrar en ella, porque es un reflejo de la eternidad.
luz, un espejo impecable de la obra de Dios y una imagen de su bondad. Aunque es solo una, puede hacer todas las cosas, y mientras permanece en sí misma, renueva todas las cosas en cada generación. Ella entra en almas santas y las hace amigas de Dios y beneficia, porque a Dios no le agrada nada tanto como el hombre que vive con sabiduría, porque es más bella que el sol y supera a cada constelación de las estrellas. Comparada con la luz, se revela como superior, ya que la luz es sucedida por la noche, pero contra la sabiduría el mal no prevalece. Capítulo 8. La sabiduría alcanza poderosamente de un extremo a otro de la tierra y ordena todas las cosas bien. La amé y la busqué desde mi juventud y deseé tomarla como mi esposa, y me enamoré de su belleza. Ella glorifica su noble linaje al vivir con Dios y el Señor de todos la ama, porque ella es una iniciada en el conocimiento de Dios y una asociada en sus obras. Si las riquezas son una posesión deseable en la vida, ¿qué es más valioso que la sabiduría que influye en todas las cosas? Y si la comprensión es eficaz, ¿quién más que ella es la creadora de lo que existe? Y si alguien ama la justicia, sus obras son virtudes, pues enseña el autocontrol y la prudencia, la justicia y el valor. Nada en la vida es más provechoso para el hombre que estas cualidades. Y si alguien anhela una amplia experiencia, ella conoce las cosas del pasado e infiere lo que ha de venir. Entiende los giros del lenguaje y las soluciones de acertijos. Anticipa señales y prodigios y el curso de las estaciones y los tiempos. Por eso he decidido llevarla conmigo para que viva en mí, sabiendo que me brindará buen consejo y consuelo en las preocupaciones y las penas. Gracias a ella, alcanzaré gloria entre las multitudes y honor ante los ancianos. Aunque joven, se me encontrará perspicaz en el juicio, y ante los ojos de los gobernantes seré admirado. Cuando guarde silencio, esperarán por mí, y cuando hable, prestarán atención. Y si hablo más ampliamente, se taparán la boca. Gracias a ella alcanzaré la inmortalidad y dejaré un recuerdo eterno a quienes vengan después de mí. Gobernaré pueblos y las naciones estarán sometidas a mí. Los temidos monarcas sentirán temor al oír hablar de mí entre la gente. Me mostraré capaz y valiente en la guerra. Cuando vuelva a casa, hallarás descanso conmigo, pues la compañía con ella no es amarga, y la vida con ella no tiene dolor, sino alegría y regocijo. Al considerar estas cosas en mi interior y meditar en mi corazón que la relación con la sabiduría es inmortalidad, que la amistad con ella es deleite puro, que los frutos de sus manos son riqueza inagotable y que la experiencia de su compañía es entendimiento y renombre, al escuchar sus palabras busqué cómo hacerla mía. De niño, por naturaleza, fui dotado, y una buena alma me fue otorgada. O más bien, siendo bueno, entré en un cuerpo inmaculado. Pero comprendí que no obtendría sabiduría, a menos que Dios me la concediera, y era muestra de entendimiento reconocer de quién provenía ese don. Así que hice una súplica al Señor, y le rogué con todo mi corazón diciendo, capítulo 9, Oh Dios de mis padres y Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas por tu palabra y por tu sabiduría, formaste al hombre para que tuviese dominio sobre las criaturas que has creado, y para gobernar el mundo con santidad y justicia, y dictar justicia con rectitud de alma. Dame la sabiduría que está junto a tu trono, y no me rechaces entre tus siervos. Porque soy tu esclavo, y el hijo de tu sierva, un hombre débil y de corta vida con poco entendimiento en juicio y leyes. Pues aun siendo perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que viene de ti, no será considerado nada. Tú me has elegido para ser rey de tu pueblo y juez de tus hijos e hijas.
Has ordenado construir un templo en tu santo monte y un altar en la ciudad de tu morada, una réplica del santo tabernáculo que tú preparaste desde el principio. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y estuvo presente cuando tú creaste el mundo. ¿Quién entiende lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus mandamientos? Envíala desde los cielos santos y desde el trono de tu gloria. Envíala para que esté conmigo y trabaje a mi lado, y así pueda aprender lo que te agrada. Porque ella sabe y comprende todas las cosas, me guiará sabiamente en mis acciones, y me protegerá con su gloria. Entonces mis obras serán aceptables, juzgaré a tu pueblo con justicia, y seré digno del trono de mi Padre. Porque ¿qué hombre puede aprender el consejo de Dios? ¿O quién puede discernir lo que el Señor desea? Porque el razonamiento de los mortales es limitado, y nuestros planes suelen fracasar. Un cuerpo perecedero pesa sobre el alma, y esta tienda terrenal oprime la mente que piensa. Apenas alcanzamos a comprender lo que hay en la tierra y lo que está al alcance. Lo encontramos con esfuerzo, pero ¿quién ha trazado lo que hay en los cielos? ¿Quién ha aprendido tu consejo salvo que tú hayas dado sabiduría y enviado tu Espíritu Santo desde lo alto? Así los caminos de los que habitan en la tierra se enderezaron, y los hombres aprendieron lo que te agrada, y fueron salvados por la sabiduría. Capítulo 10. La sabiduría protegió al Padre primeramente formado del mundo cuando él estaba solo. Ella lo libró de su transgresión y le dio fuerza para gobernar todas las cosas. Pero cuando un hombre injusto se apartó de ella en su ira, pereció, porque en su rabia mató a su hermano. Cuando la tierra fue inundada a causa de él, la sabiduría nuevamente la salvó, guiando al hombre justo con un pequeño trozo de madera. La sabiduría, además, cuando las naciones en mala voluntad quedaron confundidas, reconoció al hombre justo y lo preservó inocente ante Dios, manteniéndolo fuerte frente a su compasión por su Hijo. La sabiduría rescató a un hombre justo cuando los impíos perecían. Él escapó del fuego que descendió sobre las 5 ciudades. La evidencia de su maldad aún permanece. Un desierto que humea continuamente plantas que dan frutos que no maduran, y un pilar de sal que se erige como monumento a un alma incrédula. Porque, al despreciar la sabiduría, no solo impidieron reconocer lo bueno, sino que también dejaron a la humanidad un recordatorio de su necedad para que sus fracasos nunca pasaran desapercibidos. La sabiduría rescató de problemas a quienes la servían. Cuando un hombre justo huyó de la ira de su hermano, ella le guió por caminos rectos, le mostró el reino de Dios y le dio conocimiento de los ángeles. Ella prosperó sus labores e incrementó el fruto de su trabajo. Cuando sus opresores eran codiciosos, ella estuvo a su lado y lo hizo rico. Lo protegió de sus enemigos y lo mantuvo a salvo de aquellos que lo acechaban. En su ardua lucha, ella le dio la victoria para que aprendiera que la piedad es más poderosa que cualquier cosa. Cuando un hombre justo fue vendido, la sabiduría no lo abandonó, sino que lo libró del pecado. Descendió con él a la prisión, y cuando estuvo encarcelado, no lo dejó hasta que le trajo el cetro de un reino y autoridad sobre sus amos. Le dio poder para gobernar sobre reyes, y le mostró a aquellos que lo acechaban. Ella lo exaltó por encima de sus enemigos, y lo mantuvo a salvo de emboscadas, y le dio honor eterno, un pueblo santo y una raza inocente. La sabiduría lo libró de una nación de opresores. Ella entró en el alma de un siervo del Señor y enfrentó a los temidos reyes con maravillas y señales. Dio a los hombres santos la recompensa de sus labores. Los guió por un camino maravilloso y se convirtió en su refugio durante el día y en una llama estrellada durante la noche.
Ella los condujo a través del Mar Rojo y los guió por aguas profundas, pero ahogó a sus enemigos y los lanzó a las profundidades del mar. Por eso los justos despojaron a los impíos. Cantaron himnos, oh Señor, a tu santo nombre, y alabaron con un mismo sentir tu mano protectora, porque la sabiduría abrió las bocas de los mudos y hizo que las lenguas de los niños hablaran claramente. Capítulo 11. La sabiduría hizo prosperar sus obras por medio de la mano de un profeta santo. Recorrieron un desierto deshabitado y levantaron sus tiendas en lugares inhóspitos. Resistieron a los enemigos y lucharon contra sus adversarios. Cuando tuvieron sed, clamaron a ti, y el agua les fue dada de una roca dura, saciando su sed con piedra fría, porque a través de las mismas cosas por las que fueron castigados sus enemigos, ellos mismos recibieron beneficio en su momento de necesidad. En lugar de la fuente de un río siempre fluido, agitado y contaminado con sangre, en reproche por el decreto de matar a los infantes, les diste agua abundante de manera inesperada, mostrando con su sed, en ese momento, cómo castigaste a sus enemigos. Porque cuando fueron probados, aunque estaban siendo disciplinados con misericordia, aprendieron cómo los impíos eran atormentados al ser juzgados con ira. Porque los probaste como un padre que advierte, pero examinaste a los impíos como un rey severo que condena. Ya fuera que estuvieran ausentes o presentes, estaban igualmente afligidos, pues una doble tristeza los poseía y un gemido al recordar lo que había ocurrido. Cuando oyeron que a través de sus propios castigos los justos habían recibido beneficio, comprendieron que era obra del Señor, porque aunque habían rechazado burlonamente a aquel que mucho antes había sido expulsado y expuesto al final de los acontecimientos, se maravillaron de él, porque lo que habían despreciado con burla, ahora lo admiraban. A través de su sed, sufrieron de forma distinta a los justos en compensación por sus pensamientos necios y malvados que los llevaron a adorar a serpientes irracionales y animales inútiles. Enviaste sobre ellos hordas de criaturas irracionales para castigarlos, para que aprendieran que se castiga a cada uno según sus propios pecados. Porque tu mano todopoderosa que creó el mundo a partir de la materia informe, no carecía de medios para enviarles una multitud de osos, o valientes leones, o bestias desconocidas, recién creadas llenas de rabia, que exhalan aliento de fuego, o que arrojan humo, o que destellan terribles chispas desde sus ojos. No solo su daño podría consumirles, sino que la mera vista de ellas podría causarles una muerte por terror, incluso sin provocar daño real. De estos hombres podría caer en un solo aliento cuando la justicia les persiga y se disperse con el aliento de tu poder. Pero tú has ordenado todas las cosas por medida, número y peso, porque tu poder siempre se muestra con gran fuerza. ¿Y quién puede resistir la fuerza de tu brazo? Porque el mundo entero ante ti es como un punto que inclina la balanza y como una gota de rocío de la mañana que cae sobre la tierra. Pero tú eres misericordioso con todos, porque puedes hacer todas las cosas y pasas por alto los pecados de los hombres para que puedan arrepentirse, porque amas todas las cosas que existen y no aborreces ninguna de las cosas que has creado, porque no habrías hecho nada si lo hubieses odiado. ¿Cómo podría haber perdurado algo si tú no lo hubieras querido? ¿O cómo podría existir algo que no haya sido convocado por ti? Tú preservas todas las cosas porque son tuyas, oh Señor, que amas a los vivos. Capítulo 12. Porque tu espíritu inmortal está en todas las cosas. Por lo tanto, corriges poco a poco a aquellos que transgreden y les recuerdas y adviertes sobre las cosas en las que pecan para que puedan liberarse de la maldad y confiar en ti, oh Señor.
Aquellos que habitaron antiguamente en tu tierra santa, tú los odiaste por sus prácticas detestables, sus obras de brujería y ritos impíos, su matanza despiadada de niños y sus banquetes sacrificiales con carne y sangre humanas. A estos iniciados en medio de un culto pagano, estos padres que asesinan vidas inocentes, decidiste destruir por manos de nuestros padres para que la tierra, la más preciosa de todas para ti, pudiera recibir una colonia digna de los siervos de Dios. Pero incluso a estos les perdonaste, ya que solo eran hombres, y enviaste avispas como precursoras de tu ejército para destruirlos poco a poco. Aunque no eras incapaz de entregar a los impíos en manos de los justos en la batalla, o de destruirlos de inmediato con bestias temibles, o palabras severas al juzgarles poco a poco, les diste la oportunidad de arrepentirse, a pesar de que no desconocías que su origen era maligno, y que su maldad era innata, y que su forma de pensar nunca cambiaría. Fueron una raza maldita desde el principio, y no fue por miedo a nadie que los dejaste impunes por sus pecados. ¿Quién puede decir qué has hecho o resistir tu juicio? ¿Quién te acusará por la destrucción de naciones que tú creaste? ¿O quién se presentará ante ti para abogar por hombres injustos? Porque no hay otro Dios aparte de ti, cuyo cuidado es para todos los hombres, a quien debas demostrar que no has juzgado injustamente. Ni ningún rey ni monarca puede enfrentarse a ti respecto a aquellos a quienes has castigado. Eres justo y gobiernas todas las cosas con justicia, considerando ajeno a tu poder condenar a quien no merece ser castigado. Porque tu fuerza es la fuente de la justicia, y tu soberanía sobre todo te lleva a perdonar a todos. Porque muestras tu fuerza cuando los hombres dudan de la plenitud de tu poder y reprendes cualquier insolencia entre aquellos que lo conocen. Tú que eres soberano en fuerza, juzgas con suavidad y gran paciencia. Nos gobiernas porque tienes el poder de actuar cuando lo decides. A través de tales obras has enseñado a tu pueblo que el hombre justo debe ser bondadoso, y has llenado a tus hijos de buena esperanza porque das arrepentimiento por los pecados. Porque si castigas con tanto cuidado e indulgencia a los enemigos de tus siervos y a quienes merecen la muerte, dándoles tiempo y oportunidad para abandonar su maldad, ¿con qué rigor has juzgado a tus hijos, a quienes a sus padres diste juramentos y pactos llenos de buenas promesas? Por lo tanto, mientras nos disciplinas, castigas a nuestros enemigos 10,000 veces más para que meditemos sobre tu bondad. Cuando juzgamos y cuando somos juzgados, podemos esperar misericordia. Por lo tanto, aquellos que en la locura de la vida vivieron injustamente, los atormentaste a través de sus propias abominaciones, porque se desviaron por completo en los caminos del error, aceptando como dioses a aquellos animales que incluso sus enemigos despreciaban, siendo engañados como torpes infantes. Por ello, como a niños imprudentes, enviaste tu juicio para reprenderlos. Pero aquellos que no han prestado atención al castigo, que solo fue una advertencia, experimentarán el juicio merecido de Dios, cuando en su aflicción se enfadaron contra aquellas criaturas a las que habían considerado dioses, al ser castigados por medio de ellas. Vieron y reconocieron como el verdadero Dios a aquel a quien antes se habían negado a conocer. Por ello sobre ellos cayó la condena máxima. Capítulo 13. Porque todos los hombres que ignoraban a Dios eran necios por naturaleza y no podían, contemplando las cosas buenas que se ven, conocer a aquel que existe. Ni reconocieron al artesano mientras admiraban sus obras. Pero supusieron que ya fuera el fuego, el viento, el aire veloz, el círculo de las estrellas, el agua turbulenta o las luminarias del cielo eran los dioses que gobiernan el mundo.
Si al deleitarse en la belleza de estas cosas, los hombres creyeron que eran dioses, que sepan cuánto mejor que ellos es su Señor, porque el autor de la belleza las creó. Y si los hombres se asombraron de su poder y funcionamiento, que adviertan por ellas cuán más poderoso es aquel que las formó. Porque de la grandeza y belleza de lo creado surge una percepción proporcional de su creador. Sin embargo, a estos hombres se les puede culpar poco, pues tal vez se extraviaron mientras buscaban a Dios y deseaban encontrarlo, porque viviendo entre sus obras, siguen buscando y confiando en lo que ven, porque las cosas visibles son bellas. Sin embargo, tampoco ellos quedan exentos de culpa, porque si tuvieran la capacidad de conocer tanto que pudieran investigar el mundo, ¿cómo no habrían encontrado antes al Señor de estas cosas? La sabiduría de Salomón, capítulo 14. Nuevamente, aquel que se prepara para navegar y está a punto de surcar olas furiosas, clama a un trozo de madera más frágil que la nave que lo lleva, porque fue el deseo de ganancia lo que impulsó la construcción de esa embarcación, y la sabiduría fue el artesano que la creó. Pero es tu providencia, oh Padre, la que dirige su rumbo, porque tú le has dado un camino en el mar y una ruta segura a través de las olas, demostrando que puedes salvar de todo peligro. Así que aunque un hombre carezca de habilidad, puede aventurarse en el mar. Es tu voluntad que las obras de tu sabiduría no queden sin efecto. Por eso los hombres confían su vida incluso a la pieza de madera más pequeña, y atravesando las olas en una balsa, llegan a la orilla con seguridad. Porque incluso al principio, cuando los gigantes arrogantes perecían la esperanza del mundo, escapó en una balsa. Guiada por tu mano, dejó al mundo la semilla de una nueva generación. Porque bendita es la madera que trae la justicia. Pero el ídolo hecho a mano está maldito, al igual que quien lo fabricó. Él, por haber realizado la obra, y el objeto perecedero, por haber sido llamado Dios. También son abominables a los ojos de Dios, tanto el hombre impío como su impiedad. Lo que se ha creado será castigado junto con quien lo hizo. Por ello también habrá castigo sobre los ídolos paganos, porque aunque forman parte de lo que Dios creó, se convirtieron en una abominación, en tropiezos para las almas humanas y en trampas para los pies de los necios. La idea de fabricar ídolos fue el inicio de la fornicación y su creación la corrupción de la vida. No existieron desde el principio ni perdurarán para siempre. Por la vanidad humana, entraron en el mundo y por eso se planeó su destrucción rápida. Un padre consumido por el dolor ante una pérdida prematura, hizo una imagen de su hijo que había sido arrebatado repentinamente y ahora honraba como a un dios a lo que una vez fue un ser humano muerto. Transmitió a sus seguidores ritos secretos e iniciaciones. Así la costumbre impía, fortalecida con el tiempo, se mantuvo como una ley. Por mandato de los monarcas, se adoraron imágenes talladas. Cuando los hombres no podían honrar a los monarcas en su presencia, por vivir lejos, imaginaban su apariencia lejana y hacían una imagen visible del rey al que honraban para que con su fervor pudieran rendir homenaje al ausente como si estuviera presente. Entonces la ambición del artesano extravió al pueblo, pues tal vez deseando complacer al gobernante, utilizó su arte para hacer la representación más perfecta de lo que era. La multitud, atraída por el atractivo de la obra, ahora consideraba objeto de adoración a quien poco antes había honrado como hombre. Esto se convirtió en una trampa oculta para la humanidad, porque los hombres esclavizados por la desgracia o por la autoridad real otorgaron a objetos de piedra o madera el nombre que no debía ser compartido. Después, no les bastó con conocer a Dios, sino que vivieron gran conflicto debido a la ignorancia. Llamaban a tales grandes males paz,
porque ya fuera que mataran a niños en sus iniciaciones, celebraran misterios secretos o celebraran desenfrenadas fiestas con costumbres extrañas, ni sus vidas ni sus matrimonios permanecían puros. En cambio, se mataban traicioneramente unos a otros o se dañaban mutuamente con adulterio. Todo es un estruendo descontrolado de sangre y asesinato, robo y engaño, corrupción, falta de fe, tumulto, perjurio, confusión sobre lo que es bueno, olvido de favores, contaminación de almas, perversiones sexuales, desorden en los matrimonios, adulterio y depravación. La adoración de ídolos innombrables es el principio, la causa y el fin de todo mal. Sus adoradores deliran en exaltación, profetizan mentiras, viven de manera injusta o cometen perjurio con facilidad. Porque confían en ídolos inanimados, juran juramentos malvados y esperan no sufrir daño. Pero las justas penas los alcanzarán por dos motivos: porque pensaron erróneamente sobre Dios al dedicarse a ídolos, y porque, en el engaño, juraron injustamente por desprecio a la santidad. Porque no es el poder de las cosas por las cuales los hombres juran, sino la justa pena para quienes pecan, que siempre persigue la transgresión de los injustos. La sabiduría de Salomón, capítulo 15. Pero tú, nuestro Dios, eres clemente y verdadero paciente, y que gobiernas todas las cosas con misericordia, porque incluso si pecamos somos tuyos conociendo tu poder. Pero no pecaremos porque sabemos que somos considerados tuyos, ya que conocerte es justicia completa, y conocer tu poder es la raíz de la inmortalidad. Porque ni la mala intención del arte humano nos ha engañado, ni el vano trabajo de pintores. Esa figura manchada con varios colores, cuya apariencia despierta deseo en los necios, hace que ansíen la forma inanimada de una imagen muerta. Amantes de las cosas malas y aptos para tales objetos de esperanza son aquellos que ya sea hacen, desean o adoran. Porque cuando un alfarero amasa la suave tierra y laboriosamente moldea cada vaso para nuestro servicio, forma de la misma arcilla tanto recipientes para fines limpios como otros para usos contrarios, haciendo todos de igual manera. Pero ¿cuál será el uso de cada uno de ellos? Lo decide el alfarero. Con un esfuerzo inútil forma un dios feudal de la misma arcilla. Este hombre que fue hecho de tierra hace poco tiempo, y que después al poco tiempo vuelve a la tierra de la que fue tomado cuando llega el momento de pagar la deuda del alma, pero no le preocupa que esté destinado a morir o que su vida sea breve. En cambio, compite con los artesanos de oro y plata e imita a los de cobre, considerando su gloria el hecho de moldear dioses falsos. Su corazón es ceniza, su esperanza vale menos que la tierra, y su vida tiene menos valor que el barro, porque no llegó a conocer a quien lo formó, lo inspiró con un alma activa y le dio aliento con un espíritu viviente. Pero él considera nuestra existencia un juego y la vida un festival celebrado con fines lucrativos, pues dice: hay que conseguir dinero como sea, incluso por medios despreciables. Este hombre más que ninguno sabe que peca al hacer de materia terrenal frágiles vasijas e imágenes talladas, pero más tontos y miserables que un niño son todos los enemigos que oprimieron a tu pueblo, pues creyeron que todos sus ídolos paganos eran dioses, aunque estos no tienen ni el uso de sus ojos para ver, ni narices para oler, ni oídos para oír, ni dedos para sentir, y sus pies no sirven para caminar. Los hizo el hombre, y quien les dio forma tiene un espíritu prestado, porque ningún hombre puede formar un Dios como él mismo. Él es mortal, y lo que hace con manos sin ley está muerto. Porque es mejor que los objetos que adora, ya que tiene vida pero ellos nunca la tuvieron.
Los enemigos de tu pueblo adoran incluso a los animales más odiosos, que son peores que todos los demás por carecer de inteligencia. Ni siquiera como animales son tan bellos en apariencia como para desear tenerlos, y han escapado tanto de la aprobación de Dios como de su bendición. Capítulo 16. Por eso esos hombres fueron merecidamente castigados a través de tales criaturas y atormentados por una multitud de animales. En cambio, tú mostraste bondad a tu pueblo y preparaste codornices para comer un manjar para satisfacer su apetito, para que esos hombres, cuando deseaban comida, pudieran perder el mínimo resto de hambre, debido a la desagradable vista de las criaturas enviadas a ellos, mientras tu pueblo, después de sufrir necesidad por poco tiempo, pudiera disfrutar de manjares, pues era necesario que sobre esos opresores cayera inexorablemente la necesidad, mientras a estos solo se les mostraba cómo sus enemigos eran atormentados. Porque incluso cuando la terrible furia de las bestias salvajes arremetía contra tu pueblo y eran destruidos por las mordeduras de serpientes contorsionadas, tu ira no continuó hasta el final. Sufrieron por un breve tiempo como advertencia y recibieron un signo de salvación para recordarles el mandato de tu ley. Pues quien se volvió hacia ella fue salvado, no por lo que vio, sino por ti, el Salvador de todos. Por eso también convenciste a nuestros enemigos de que eres tú quien libera de todo mal, pues murieron por las picaduras de langostas y moscas, y no encontraron cura, porque merecían ser castigados de tal manera. Pero tus hijos no fueron vencidos, ni siquiera por los dientes de serpientes venenosas, porque tu misericordia les asistió y los sanó. Para recordarles tus oráculos fueron mordidos, y luego rápidamente, liberados para que no cayeran en el profundo olvido, ni se volvieran insensibles a tu bondad, porque ni hierba ni pus les curaron, sino que fue tu palabra, oh Señor, la que sana a todos los hombres. Pues tienes poder sobre la vida y la muerte, guías a los hombres a las puertas del Hades y de vuelta. Un hombre en su maldad mata a otro, pero no puede traer de vuelta el espíritu que partió, ni liberar el alma encarcelada. Escapar de tu mano es imposible, pues los impíos, al negarse a conocerte, fueron azotados por la fuerza de tu brazo, perseguidos por lluvias inusuales, granizo y tempestades implacables, y consumidos por el fuego. Lo más sorprendente de todo es que en el agua que apaga todas las cosas, el fuego tuvo un efecto aún mayor, porque el universo defiende a los justos. En una ocasión, la llama fue contenida para que no consumiera a las criaturas enviadas contra los impíos, sino que al ver esto, pudieran saber que estaban siendo perseguidos por el juicio de Dios. En otra ocasión, incluso en medio del agua, ardió más intensamente que el fuego jamás había ardido. A los enemigos de tu pueblo, en cambio, les diste el alimento de los ángeles, y sin que tuvieran que trabajarlo, les proporcionaste del cielo pan listo para comer, brindando todo placer y adaptado a cada gusto. Porque tu sustento manifestó tu dulzura hacia tus hijos, y el pan, atendiendo el deseo de quien lo tomaba, fue transformado para agradar a todos. La nieve y el hielo resistieron el fuego sin derretirse, para que comprendieran que el fuego que ardía en el granizo y resplandecía en las lluvias destruía los frutos de los enemigos, pero este fuego, para proveer a los justos, carecía incluso del poder de derretir la escarcha. Porque la creación, sirviéndote a ti que la has creado, se esfuerza por castigar a los injustos, y en bondad se relaja en favor de quienes confían en ti.
Por lo tanto, en ese momento, también transformándose en todas las formas, sirvió tu abundante generosidad de acuerdo con el deseo de aquellos que tenían necesidad, para que tus hijos, a quienes amabas, oh Señor, pudieran aprender que no es la producción de cultivos lo que alimenta al hombre, sino que tu palabra preserva a quienes confían en ti. Porque lo que no fue destruido por el fuego se derritió cuando simplemente fue calentado por un rayo fugaz del sol. Esto hace saber que uno debe levantarse antes del sol para darte gracias y debe orar a ti al amanecer de la luz, porque la esperanza de un hombre ingrato se derretirá como la escarcha invernal y fluirá como aguas residuales. Grandes son tus juicios y difíciles de describir. Por lo tanto, las almas no instruidas se han extraviado. Capítulo 17. Grandes son tus juicios y difíciles de describir, por lo tanto, las almas no instruidas se han extraviado. Porque cuando los hombres sin ley supusieron que tenían a la nación santa en su poder, ellos mismos yacían como cautivos de la oscuridad y prisioneros de una larga noche, confinados bajo sus techos, exiliados de la providencia eterna, porque al pensar que en sus pecados secretos no eran observados tras un oscuro telón del olvido, fueron dispersos terriblemente alarmados y aterrados por espectros. Porque ni siquiera la cámara interior que los albergaba los protegía del miedo, sino que aterradores sonidos resonaban a su alrededor y fantasmas sombríos con rostros lúgubres aparecían. Y ningún poder del fuego pudo dar luz, ni las brillantes llamas de las estrellas lograron iluminar esa noche odiosa. Nada brillaba para ellos, excepto un horrible fuego autoencendido, y en terror consideraron que las cosas que veían eran peores que esa aparición invisible. Las ilusiones de su arte mágico yacían humilladas, y su sabiduría presumida fue burlonamente reprendida, porque aquellos que prometieron alejar miedos y desórdenes de un alma enferma, estaban ellos mismos enfermos de un miedo ridículo. Porque incluso si nada perturbador los asustaba, sin embargo atemorizados por el paso de las bestias y el silbido de las serpientes, perecieron en un temblor de miedo, rehusando incluso mirar al aire, aunque no podían evitarlo. Porque la maldad es una cosa cobarde condenada por su propio testimonio. Angustiados por la conciencia, siempre han exagerado las dificultades, porque el miedo no es más que la entrega de las ayudas que provienen de la razón, y la expectativa interior, siendo débil, cuenta la ignorancia de lo que está por venir como más amarga que la causa del miedo. Pero a lo largo de la noche, que realmente era impotente y que les sobrevino desde los rincones del Hades, todos soñaron el mismo sueño. Ahora eran atormentados por espectros y quedaban paralizados por la rendición de sus almas, pues un miedo repentino e inesperado los sobrecogía. Quienquiera que estuviera allí caía al suelo y así quedaba atrapado en una prisión no hecha de hierro. Porque ya fuera un agricultor, un pastor o un trabajador que se esforzaba en el desierto, era apresado y soportaba un destino inevitable. Porque con una sola cadena de oscuridad todos estaban atados, ya fuera por un viento silbante, el melodioso canto de pájaros en ramas extendidas, el ritmo del agua que corría violentamente, el fuerte golpe de piedras lanzadas, el inaudible paso de animales, saltando el rugido de las bestias más salvajes o un eco que regresaba desde un hueco en las montañas. Todo les paralizaba de terror, porque el mundo entero estaba iluminado con una luz brillante y se dedicaba a un trabajo sin obstáculos, mientras sobre esos hombres recaía una noche pesada, una imagen de oscuridad destinada a recibirlos. Pero aún más pesada que la oscuridad era su propia carga interior. Capítulo 18.
Pero para tus santos había una luz muy intensa. Sus enemigos oían sus voces, pero no veían sus formas, y los consideraban dichosos por no haber sufrido, agradecidos de que tu castigo no hubiese recaído sobre ellos. Ahora, en contraste con la oscuridad, tú diste a tu pueblo una columna de fuego ardiente, una guía en su viaje desconocido y un sol benigno para sus gloriosos caminos. Porque sus enemigos merecían ser privados de luz y encerrados en la oscuridad. Aquellos que habían mantenido a tus hijos presos a través de quienes la luz imperecedera de la ley debía ser entregada al mundo. Cuando decidieron matar a los bebés de tus santos y un niño fue expuesto y rescatado, tú, como castigo, quitaste a una multitud de sus hijos y los destruiste juntos con un poderoso diluvio. Aquella noche fue anunciada de antemano a nuestros padres para que pudieran regocijarse en el conocimiento seguro de los juramentos en los que confiaban. La liberación de los justos y la destrucción de sus enemigos eran esperadas por tu pueblo, pues por los mismos medios con que tú castigaste a nuestros enemigos, nos llamaste hacia ti y nos glorificaste, porque en secreto los santos hijos de hombres buenos ofrecieron sacrificios y de común acuerdo aceptaron la ley divina de que los santos compartirían lo mismo, tanto las bendiciones como los peligros. Ya estaban cantando alabanzas a los padres. Sin embargo, el grito discordante de sus enemigos resonaba de vuelta y el lamentable llanto por sus hijos se difundió. El esclavo fue castigado con la misma pena que el amo, y el hombre común sufrió igual que el rey. Y todos ellos, mediante una única forma de muerte, tenían cuerpos en número incontable. Los vivos no eran suficientes ni siquiera para enterrarlos, ya que en un instante sus hijos más valiosos habían sido destruidos. Aunque habían dejado de creer en todo debido a sus artes mágicas, cuando sus primogénitos fueron destruidos, reconocieron a tu pueblo como el Hijo de Dios. Porque mientras un suave silencio envolvía todas las cosas y la noche en su veloz transcurso ya había pasado la mitad, tu palabra todopoderosa saltó del cielo del trono real al centro de la tierra condenada. Un guerrero severo portando la afilada espada de tu auténtico mandamiento. Él se erguía y llenaba todo de muerte y tocaba el cielo mientras permanecía en la tierra. Entonces, de inmediato, las apariciones horribles en sueños los inquietaron profundamente y temores inesperados les asaltaron. Uno aquí y otro allá derribados, medio muertos, hicieron saber por qué morían. Pues los sueños que los perturbaban les advertían esto para que no perecieran sin saber la razón de su sufrimiento. La experiencia de la muerte también tocó a los justos, y una plaga vino sobre la multitud en el desierto. Pero la ira no duró mucho tiempo, porque un hombre irreprochable actuó rápidamente como su campeón. Presentó el escudo de su ministerio, oración y propiciación mediante incienso, resistió la ira y puso fin al desastre demostrando que era tu siervo. Conquistó la ira no con fuerza corporal ni con el poder de las armas, sino con su palabra. Fue un consuelo para el vengador, apelando a los juramentos y pactos dados a nuestros padres. Porque cuando los muertos ya se habían caído unos sobre otros en montones, Él se puso en medio y detuvo la ira cortando su paso hacia los vivos. Porque en su larga túnica estaba representado el mundo entero y las glorias de los padres estaban grabadas en las 4 filas de piedras y tu majestad en la diadema sobre su cabeza. A estos el destructor cedió. De ellos temía, pues solo probar su ira era suficiente. Capítulo 19. Pero los impíos fueron asediados hasta el final por una ira despiadada, porque Dios conocía de antemano incluso sus acciones futuras. Aunque ellos mismos permitieron que tu pueblo se marchara y los enviaron apresuradamente, cambiarían de opinión y los perseguirían.
Mientras aún lloraban y lamentaban en las tumbas de sus muertos, tomaron otra decisión absurda y persiguieron como fugitivos a aquellos a quienes habían suplicado y obligado a partir. Porque el destino que merecían los impulsó a este final y les hizo olvidar lo que había sucedido para que pudieran cumplir el castigo que aún les faltaba y para que tu pueblo pudiera experimentar un viaje increíble, pero ellos mismos encontrarían una muerte extraña. Pues toda la creación en su naturaleza fue formada de nuevo, obedeciendo tus mandatos para que tus hijos pudieran ser protegidos. La nube se oscureció sobre el campamento y la tierra seca emergió donde antes había agua. Un camino sin obstáculos fuera del mar rojo y una llanura cubierta de hierba surgiendo de las olas furiosas, donde aquellos protegidos por tu mano pasaron como nación tras contemplar obras maravillosas, corrían como caballos y saltaban como corderos, alabándote, oh Señor, que los liberaste. Aún recordaban los sucesos de su estancia, cómo en lugar de animales, la tierra produjo mosquitos y en lugar de peces, el río escupió gran cantidad de ranas. Después vieron también una nueva clase de aves, cuando el deseo los llevó a pedir comida abundante. Para darles alivio, las codornices subieron del mar. Los castigos no cayeron sobre los pecadores sin señales ni tormentas previas, ni por medio de truenos aterradores, sino que fueron advertidos de antemano para que supieran por qué estaban siendo castigados. Tu pueblo justo no necesitaba pruebas de este tipo. Su liberación se mostró en las maneras en que fueron castigados. ¿Cuántas maneras trajo la destrucción sobre sus enemigos? La ira de los rayos y el granizo y una tormenta de lluvia implacable fue su suerte, pero estas cosas fueron solo para advertencia, no para destrucción total. Así como el sufrimiento de tu pueblo fue severo cuando fueron probados, también fue el juicio de los malvados, apropiado a la severidad de su maldad. Porque las pruebas de los egipcios eran tan amargas como la furia de su opresión sobre tus hijos, a quienes trataron como a extraños y oprimieron sin causa. Porque los impíos pensaron que tenían a la nación bajo su dominio, pero ellos eran prisioneros de la luz y cautivos de la noche eterna, encadenados bajo tu poderosa ley. Yacían dispersos bajo un techo oscuro, exiliados de la providencia eterna, mientras cada uno estaba agobiado por cadenas de oscuridad, temerosos ante la aparición del juicio eterno. El fin de la sabiduría de Salomón. Ahora hagamos el análisis de la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón, explicación y análisis. ¿Qué pasaría si todo lo que el mundo dice sobre la vida estuviese equivocado? Y si no fueran los más ruidosos, fuertes o ricos quienes ganan al final, sino los humildes, los justos, aquellos que caminan en obediencia silenciosa a Dios. Ese es el impactante mensaje al comienzo de la sabiduría de Salomón. No nos acaricia el oído, comienza con un grito. Ama la justicia, oh gobernantes de la tierra. El autor no pierde tiempo. Esta es una llamada a la acción no contra personas, sino contra el orgullo, el engaño y un mundo que vive como si no existiera Dios. Los primeros 2 capítulos de la sabiduría son una invitación a buscar al Señor sinceramente, sin arrogancia ni agendas ocultas. Dios no se deja engañar por la religión vacía ni por los halagos. Se revela a quienes vienen honestamente con un corazón limpio, pero aquellos que lo rechazan, aquellos que niegan la otra vida y creen que la muerte es el final, caen en la oscuridad. Dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sus vidas se convierten en una búsqueda de placer, poder y autocomplacencia, y al final dirigen su ira contra los justos. ¿Por qué? Porque la justicia los condena. La presencia de alguien que camina con Dios expone su vacío. Conspiran contra los piadosos, se burlan de su confianza en la justicia divina e incluso dicen,
Probémoslo. Si realmente pertenece a Dios, lo rescatará. ¿Te resulta familiar? Es un eco directo de cómo Jesús fue burlado en la cruz. Este antiguo libro ya nos está señalando a un justo que sufre rechazado por el mundo, pero sostenido por Dios. Luego viene la gran inversión. El capítulo 3 comienza con una de las frases más reconfortantes y poderosas de toda la Escritura. Las almas de los justos están en la mano de Dios y ningún tormento les alcanzará jamás. Aunque el mundo ve su muerte como una tragedia, Dios la ve como una victoria. Aunque hayan sufrido ridículo o persecución, su esperanza está llena de inmortalidad. Como el oro probado en el fuego, son purificados, no destruidos. Y cuando llegue el momento, brillarán como chispas entre la paja. Dios los coronará. Él vindicará su fe. ¿Y qué sucede con aquellos que murieron jóvenes? El capítulo 4 nos ofrece una respuesta tierna. Una vida corta vivida en santidad es mejor que una larga vida consumida en el pecado. A veces Dios toma a los justos antes no como castigo, sino como protección. Los aparta de este mundo antes de que la corrupción pueda tocarlos. A ojos del mundo parece una pérdida, pero a ojos del cielo es sabiduría. Estos capítulos nos recuerdan que no importa cuánto vivas, sino cómo vives. La fe, la justicia y la sabiduría siempre serán honradas por Dios, y en sus manos incluso la muerte se convierte en una puerta hacia la gloria. Imagina el final de todas las cosas. El cielo queda en silencio, los libros se abren, las almas de los hombres están ante el trono del juicio divino, y entonces un suspiro de incredulidad. Los que fueron ridiculizados y maltratados son coronados. Los que fueron objeto de burla por creer en Dios brillan como el sol. Los que vivieron con humildad, honestidad y rectitud son llamados hijos e hijas de Dios. El capítulo 5 de la sabiduría de Salomón describe esta escena con gran viveza. Los malvados quedan atónitos. Dicen: pensábamos que sus vidas eran necias y sin sentido. Creíamos que eran débiles. Ahora miradlos. En ese momento la verdad les golpea como un trueno. Se habían equivocado. Lo que consideraban necedad era en realidad fe. Lo que llamaron pérdida se convierte en recompensa eterna. Los justos son vindicados, no son olvidados ni invisibles. Son coronados con gloria y honor, una recompensa legítima por vidas dedicadas a confiar en el Dios invisible. Esta es la justicia final, no en tribunales humanos, sino en la corte celestial. Pero esta poderosa escena de juicio es seguida por algo inesperado. Una carta a los reyes. El capítulo 6 cambia de visión a voz. El autor se dirige a los que están en el poder, gobernantes, políticos, líderes de naciones, y dice: se os ha dado vuestra posición por Dios, gobernad con sabiduría o enfrentad su juicio. La sabiduría no es solo para filósofos y poetas, es para presidentes y pastores. No está oculta, está disponible para cualquiera que la busque sinceramente. La sabiduría se describe como radiante, accesible y rápida en presentarse a quienes la anhelan. Ella camina con quienes aman la rectitud, guía a los líderes hacia la justicia, pero si se la ignora, si la autoridad se usa egoístamente, Dios mismo responsabilizará a los gobernantes. El mensaje es urgente. Busca la sabiduría antes que un trono, busca a Dios antes que la influencia, y entonces llega el momento personal. En el capítulo 7, la voz se convierte en la de Salomón mismo. Se aparta del rol de rey y habla como un buscador, un hombre con riquezas y poder, sí, pero que confiesa que nada de eso importaba sin sabiduría. Él oró por ella, clamó por ella, la deseó más que la riqueza o la belleza, porque se dio cuenta de que la sabiduría es el aliento del poder de Dios, la esencia misma de la verdad divina. Ella es sagrada, es inteligente, está viva.
se mueve a través de todas las cosas y renueva el corazón de quienes la acogen. Y eso quizás sea el mayor tesoro del libro de la sabiduría. La sabiduría no es solo para los reyes, es para todos los que preguntan. ¿Y si la sabiduría no fuera solo algo que aprendes, sino alguien con quien caminas? En el capítulo 8 de la sabiduría de Salomón, la sabiduría ya no es solo una idea o una virtud. Está viva, es radiante, es eterna. El autor, con la voz del rey Salomón, no solo la admira, la anhela, la desea como a una novia y ansía hacerla su compañera más cercana. Esto es más que un lenguaje poético, es una imagen profunda. La sabiduría como socia en la vida, guía en el liderazgo, fuente tanto de intimidad como de influencia. No es un trofeo ni un concepto, sino un espíritu vivo, enviado por Dios para caminar junto a quienes buscan vivir rectamente. De hecho, Salomón dice que ella trae consigo gloria, alegría e inmortalidad, cosas que ningún logro humano podría asegurar jamás. Ella es la misma sabiduría que estuvo con Dios al principio, la que formó el universo y ordenó la creación. Proverbios 8. Es quien instruye a los reyes, previene la caída de las naciones y da descanso al alma que la elige. Y sin embargo, incluso Salomón, tan sabio como era, sabía que desear la sabiduría no es suficiente. En el capítulo 9 se arrodilla de nuevo y ora. Señor, suplica, soy solo un hombre, no tengo la comprensión que necesito para liderar. Dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono. Es una solicitud hermosa y humilde. Salomón reconoce lo que todo gobernante, padre, maestro o líder debería saber: no somos sabios por nosotros mismos, no podemos gobernar, juzgar, ni siquiera vivir rectamente sin la sabiduría que viene de lo alto. Este momento evoca la oración que Salomón hizo en el primer libro de Reyes 3, cuando le pidió a Dios no riquezas ni venganza, sino un corazón capaz de discernir. También apunta hacia el Nuevo Testamento, donde Cristo, la misma palabra y sabiduría de Dios, se hace carne y habita entre nosotros. Juan 1:1, Corintios 1:24. En el clamor de Salomón, escuchamos el eco de la necesidad más profunda de la humanidad. Dios, guíanos, enséñanos, acompáñanos. Luego, en el capítulo 10, nos embarcamos en un viaje a través de la historia de Dios con su pueblo, y quién ha estado allí todo el tiempo. La sabiduría. Ella rescató a Adán cuando cayó, guió a Noé durante el diluvio, caminó con Abraham, protegió a Lot, fortaleció a Jacob y empoderó a Moisés. En cada prueba, cada desafío, cada momento de peligro, la sabiduría estaba ahí. No como una observadora distante, sino como una presencia divina que preserva a los justos y confunde a los malvados. Esto no es solo historia, es esperanza. La misma sabiduría que estuvo con los santos de antaño sigue lista para caminar con nosotros. Así que oremos como Salomón, anhelemos por ella como él lo hizo. Confiemos en que, en cada temporada, la sabiduría no está lejos. Está llamando, guiando y esperando ser bienvenida. Y si Dios fuera tanto tu defensor como tu juez al mismo tiempo. En la sabiduría de Salomón, la historia cambia de filosofía a narración y nos lleva de regreso a uno de los momentos más dramáticos de las Escrituras, el Éxodo. Israel, atrapada y aterrorizada, es rescatada por la mano de Dios. Pero a medida que el mar se abre y una nación camina sobre tierra seca, algo más que poder está en acción. La sabiduría está guiando el camino. En el capítulo 11 se nos recuerda que la misericordia y la justicia de Dios caminan de la mano. El mismo Dios que dividió el mar para liberar a su pueblo, también mostró una contención medida hacia sus enemigos. Mientras Egipto estaba sumido en la oscuridad, Israel se bañaba en luz.
Cuando Egipto tenía sed de juicio, Israel bebía agua de una roca. Dios no actuó por ira, sino por un propósito justo incluso hacia los egipcios que habían esclavizado al pueblo de Dios y endurecido sus corazones. No fueron aniquilados al instante. ¿Por qué? Porque Dios no destruye simplemente para mostrar su fuerza, corrige para ofrecer una oportunidad de arrepentimiento. Ese tema se profundiza en el capítulo 12. El autor habla con reverencia de una verdad que a menudo olvidamos. Dios es paciente con los pecadores, incluso con aquellos que cometen actos horribles. Los cananeos que llenaron su tierra con sacrificios infantiles y rituales paganos tuvieron tiempo. Dios podría haberlos aniquilado en un instante, pero no lo hizo. Permitió espacio para el cambio. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no es como la nuestra. Nosotros queremos recompensas inmediatas. Él desea redención. Su poder no se cuestiona, pero elige ser lento para la ira. Equilibra el juicio con la misericordia, no porque sea débil, sino porque es bueno. Sin embargo, incluso la paciencia de Dios tiene un límite. En el capítulo 13, el enfoque cambia de las naciones al corazón humano. El escritor observa a aquellos que están cautivados por la creación, pero olvidan al Creador. Ven el sol, la luna, las estrellas, los océanos y los animales, y se asombran con razón. Pero su error es fatal. Se detienen en la belleza y nunca se inclinan ante el que la hizo. No está mal admirar la naturaleza. De hecho, la creación fue diseñada para reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, cuando reemplazamos al artista por la obra de arte, caemos en la idolatría. Es un error tan antiguo como el tiempo y tan moderno como los titulares actuales. Adoramos el regalo en lugar del dador. Apreciamos lo que fue creado e ignoramos al Creador. El apóstol Pablo más tarde resonaría con este mismo pensamiento en Romanos 1, escribiendo que la gente cambió la gloria del Dios inmortal por imágenes. El puente entre la sabiduría y el Nuevo Testamento es claro. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Recordamos que la sabiduría camina con quienes buscan a Dios sinceramente, que la justicia sin misericordia es crueldad, y la misericordia sin verdad es compromiso, y que la verdadera adoración comienza cuando levantamos nuestra vista más allá de las estrellas y vemos al Dios que las habló a la existencia. ¿Qué sucede cuando las personas comienzan a adorar lo que sus propias manos han hecho? Cuando lo creado se convierte en el Dios del Creador. Cuando la madera, la piedra y el metal son coronados con una gloria que nunca ganaron y son adorados como si pudieran salvar. En la sabiduría de Salomón capítulo 14 se nos da una de las críticas más agudas de la idolatría en toda la Escritura. No es solo una necedad, es una tragedia. Comienza, dice el escritor, con algo que todos entendemos: el duelo. Un padre con el corazón roto por la pérdida de su hijo talla una estatua en recuerdo. Al principio es solo un recuerdo, pero con el tiempo, el recuerdo se convierte en un símbolo. El símbolo se convierte en un objeto de reverencia, y la reverencia se convierte en adoración. A partir de ahí, la ambición toma el control. Reyes y gobernantes se encargan que se hagan sus semejanzas para ser adoradas por aquellos demasiado lejos para verlos en persona. El artista ansioso por complacer crea la imagen más hermosa que incluso el hombre mismo. La gente impresionada por la destreza humana comienza a adorar la imagen, no la verdad que hay detrás. No se trata solo de una mala teología. Es un colapso moral. La idolatría, dice el autor, no se limita a estatuas. Se refiere a la inclinación humana de sustituir a Dios por algo más manejable. El resultado: confusión, corrupción y caos. Los matrimonios se deshacen, las amistades se deterioran, la mentira se normaliza, se sacrifican niños y se pierde la verdad.
Todo esto comienza cuando las personas dejan de buscar al verdadero Dios vivo y empiezan a confiar en lo que han creado. Pero en el capítulo 15, el escritor nos invita a levantar la mirada de nuevo. En contraste con los ídolos inanimados, Dios está vivo. Es eterno, no creado e inmutable. Él creó a la humanidad para que sea a su imagen, para reflejar su carácter, su razón y su justicia. Fuimos creados no para estar esclavizados a los ídolos, sino para vivir en la libertad de la verdad divina. Dios nos hizo imperecederos, su espíritu habita en nosotros. Incluso cuando caemos en la idolatría, no estamos fuera de toda esperanza. Verás, el alma no es desechable, lleva la imagen de Dios, y aunque se manche con el vicio y el engaño, puede ser redimida, porque Dios desea restaurarnos, no destruirnos. Esta poderosa afirmación del valor del alma resuena a lo largo del Nuevo Testamento, donde Cristo viene no solo a salvar el cuerpo, sino a rescatar el alma para la eternidad. El escritor de sabiduría anticipa esto, declarando que el Espíritu del Señor es lo que da al alma su dignidad divina. Luego la historia se dirige al Éxodo. En el capítulo 16 se nos recuerda que el poder de Dios no es solo teórico, es práctico. Israel fue salvado, Egipto fue azotado, y la sabiduría estuvo en el centro de todo. Mientras Egipto sufría plagas de enfermedades, granizo y animales salvajes, Israel fue preservado. Mientras ellos tenían sed y clamaban, los israelitas bebieron agua de una roca. Cuando los egipcios enfrentaron el hambre, Israel recibió maná del cielo, alimento adaptado a cada necesidad. ¿Por qué la diferencia? No porque Israel fuera más fuerte, sino porque habían puesto su confianza en el verdadero Dios. El mismo Dios que juzga también puede liberar. La misma mano que envía granizo a una tierra puede enviar pan a otra. Las acciones de Dios no son aleatorias, sus juicios son justos. Él castiga para corregir, Él perdona para enseñar. Luego llega el capítulo 17, un capítulo lleno de oscuridad, pero no solo física. Esta es la historia de la 9ª plaga en Egipto, una oscuridad densa y aterradora que cubrió toda la tierra. Pero no era solo la ausencia de luz, representaba la exposición a la ignorancia espiritual. Mientras los egipcios yacían paralizados por el miedo, atormentados por la culpa, el arrepentimiento y el terror, los israelitas permanecían en paz. Sus hogares estaban iluminados, sus corazones tranquilos, porque sus almas estaban firmemente ancladas en la verdad. La oscuridad no solo cubrió la tierra, reveló lo que había en su interior. Mostró que aquellos que rechazan la luz de Dios terminan atrapados en las sombras que ellos mismos han creado. Y aún así, en medio de todo, Dios seguía hablando, seguía llamando y seguía ofreciendo misericordia antes de la ira. Porque en cada plaga, en cada castigo, siempre había un camino de regreso, si tan solo abandonaban sus ídolos y se volvían hacia la luz. Ocurrió en una noche tan cargada de juicio que la historia aún tiembla al recordarla. Una noche cuando los ángeles se movían en silencio y el destino de 2 naciones quedó sellado. Una noche en la que se trazó y exigió una línea clara entre los justos y los malvados. En la sabiduría de Salomón 18 llegamos a la última y más devastadora plaga, la muerte de los primogénitos en Egipto. Pero esto no es solo una narración más del Éxodo, es un comentario divino sobre lo que realmente significó esa noche. No fue algo aleatorio, no fue cruel. Era, como lo llama el autor, una justa compensación, a modo de espejo ante una nación que había esclavizado a los inocentes, asesinado a bebés y endurecido su corazón una y otra vez. Pero mientras la muerte recorría los hogares en Egipto, Israel permanecía intacto. ¿Por qué? Porque estaban protegidos no por espadas ni muros, sino por la palabra de Dios y la luz de su presencia. Donde otros caían atemorizados, Israel cantaba.
Donde el juicio aplastaba a unos, la liberación levantaba a otros. El contraste no podría ser más claro. Los fieles y los corruptos lado a lado, con destinos completamente diferentes. Y luego, en el capítulo 19, el libro llega a su fin con una gran reflexión, una última narración del Éxodo desde la perspectiva de Dios. Se nos recuerda que la creación misma se somete a la voluntad divina. El fuego y el hielo intercambiaron lugares. El agua permaneció quieta cuando debió haber fluido. La luz llenó un campamento mientras la oscuridad engulló al otro. Las leyes de la naturaleza se reorganizaron para que el pueblo de Dios pudiera caminar libre. No fue Moisés quien dividió el mar. No fue la suerte la que dispersó al ejército egipcio, era la mano soberana de Dios, actuando a través de la sabiduría, la que estaba transformando la misma estructura de la creación para liberar a su pueblo elegido y juzgar a sus opresores. No solo estaba rescatando a Israel, estaba revelando quién es Él. Un Dios justo, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que distingue entre quienes le honran y quienes se burlan de su nombre. Y así, la sabiduría de Salomón no concluye con una batalla, sino con una revelación. En el capítulo 20, el tema final surge con claridad. No es el poder, sino la sabiduría, lo que define la rectitud. El libro reflexiona sobre todo lo que nos ha mostrado. Cómo Dios actúa con lentitud pero con justicia, cómo ama la misericordia, pero no pasa por alto el mal, y cómo aquellos que buscan sabiduría hallarán no solo entendimiento, sino la inmortalidad del alma. Los justos viven para siempre, no porque fueran perfectos, sino porque confiaron en el Dios que es. Y aunque este libro no está en todas las Biblias cristianas, formó la mentalidad de los primeros creyentes, resonando en el Nuevo Testamento y recordándonos a todos que los sabios no son los que más saben, sino los que caminan más cerca de Dios. Así que recordemos lo que nos ha enseñado la sabiduría de Salomón. Hay juicio, pero también liberación. Hay oscuridad, pero también luz. Y a través de todo ello, hay sabiduría que sigue llamando a quienes quieran escuchar. Gracias por ver. Por favor, recuerda suscribirte a este canal, darle like y compartir este video. Dios te bendiga. Amén.